Muy buenas tardes, queridos amigos de Osorno. ¿Cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa. Jornada ya de día viernes 30 de octubre, último día hábil del mes. ¿Cómo estás, querido amigo Orlando? Muy bien, Camila, con un poco de calor, 21 grados en Osorno en este momento. Hay sol, se espera un buen fin de semana, pero también hemos tenido malas noticias porque obviamente la pandemia sigue en Osorno y la cuarentena también continúa. Estar encerrado en cuarentena es una locura, pero para eso estamos nosotros, para acompañarles aquí en Punto de Encuentro. Y saludar también, no solo a ustedes que nos acompañan en el día a día, sino también a nuestros amigos. Motorbell, porque Motorbell es el multiservicio de Osorno. Pertenecen al grupo Motoaventura. Están ahí en Argomeo 732, donde sabe Camila cómo llegar. Si se equivoca en llegar, llame a Camila. Ella Ya me le va a aprendí la dirección. indicar para que esté ahí Motorbell. El multiservicio de Osorno, recuerde. Y también están nuestros amigos de Imprenta Print. Imprenta Printus, sí, donde puedes seguir imprimiendo al tiro. Mequena 648, no los vaya a visitar porque estamos en cuarentena, así que llámelos, contáctelos a través de redes sociales en todas partes para seguir imprimiendo con la mejor calidad. Ya que nos echamos de menos, que hasta ahora nos da hambre, de verdad que nos da hambre del peor restaurante que están esperando que se levante la cuarentena, que avancemos en estas fases, porque tenían todo listo antes que nos enviaran a cuarentena. Pero ya va a pasar y vamos a poder seguir disfrutando las cosas tan ricas que ellos siempre nos han ofrecido. Así es, no solo hambre, sino que también sed. Sobre todo hoy Sí, que viene. sí, es Sobre verdad. todo hoy que viene. Ya la Y tenemos, sí, la tenemos en el la recuerdo. La hicimos llegar a Osorno. tenemos, La hicimos sí, le llegar a hicimos Osorno. llegar a Osorno Recibida. virtualmente, la anunciamos, está con nosotros la alcaldesa de la comuna de Providencia, la señora Evelyn Matei. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Osorno virtualmente. Hola Camila, hola Orlando y a todas las personas que están escuchando Radio Sinergia. Muchísimos cariños. Ustedes saben que para mí Osorno es una ciudad muy especial, así que realmente una alegría estar con ustedes. Qué Es la bueno, ciudad qué de mi bueno. padre. Es la ciudad de Así su Son mis es. padre, familias, sí, son sí, mis De usted la tiene familias. familia raíces por Matei. acá. De la familia Muchas Matei. raíces y mucho cariño. Bienvenido a Sí. Osorno, alcaldesa. La Gracias. tecnología nos trae rápidamente. No tuvo que viajar en ningún cohete, solamente a través de, ¿no es cierto?, la era digital que es hoy día. Aunque me encantaría viajar porque es tan linda esa zona, es Bueno, maravillosa y es rico poder estar con ustedes a la distancia, pero en realidad me encantaría ver a mucha gente en persona también. bueno, cuando Ya va se a llegar pueda el viajar, momento. cuando se pueda viajar y vaya Osorno y venga Osorno, tiene que venir a visitarnos físicamente esta vez, ¿sí, po? Es promesa. Ya. Perfecto. Bueno, para quienes no conocen tan bien a la alcaldesa, voy a hacer una pequeña biografía de ella. Realizó su enseñanza básica y media en el Colegio Alemán de Santiago, donde también estudió piano. Cuando terminó, se trasladó a Londres para continuar con los estudios de piano y al regresar a Chile ingresó a estudiar ingeniería comercial en la Universidad Católica, donde se licenció en Economía en 1979 y una vez egresada ejerció la docencia y además participó en diversos estudios. Además trabajó como investigadora para diversos servicios, entre ellos para la Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones. Su carrera política comenzó en 1988 al integrar el Partido Renovación Nacional, donde junto a ese partido apoyó la opción del sí y en 1989 fue electa diputada por el entonces Distrito 23. Renunció en a RN a finales de 1992 y se acercó en esa época a la Unión Demócrata Independiente. Al año siguiente fue reelecta como diputada, pero esta vez como independiente, para los próximos periodos de 4 años. En tanto, en las elecciones parlamentarias de 1997 fue electa como senadora por el periodo de 1998 hasta 2006 y finalmente en 1999 ingresó a militar a la Unión Demócrata Independiente. En 2005 fue reelecta como senadora por un nuevo periodo legislativo, cargo que dejó en enero del 2011 cuando fue convocada por el presidente Sebastián Piñera para encabezar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En julio del 2013 anunció su candidatura a la presidencia de Chile por la Unión Demócrata Independiente, la cual finalmente perdió contra la expresidenta Michelle Bachelet. Y en 2015 anunció su candidatura a alcaldesa de la comuna de Providencia, de la cual resultó electa con el 53,22% de los votos, derrotando a la alcaldesa en ejercicio, cargo que desempeña actualmente. Cortito, pero bien, ¿o no, alcaldesa? Lo único que faltó es algo que a mí me enorgullece mucho, Camila, y es que fui profesora un año entero en un colegio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda,
Hice clase de matemática a un primero y a un segundo medio durante un año completo, así que era la profe. Andaba con mi delantal azul, con mi cuellito blanco, y esos niños, esos jóvenes, los quiero muchísimo. Muchos de ellos todavía me escriben y fue una buena profe de matemática, te voy a decir. ¿Sí? ¿Se ¿Le sirvió, considera buena profe? alcaldesa, esa experiencia como profe de matemática hoy día para visualizar la educación en su comuna? Me ha ayudado muchísimo esa experiencia. Primero, para Ujú. entender a los jóvenes. Los jóvenes han cambiado mucho, tienen estilos de vida, tienen intereses, tienen preocupaciones, que muchas veces uno, cuando no está con ellos todos los días, de verdad no los entiende. Cree que son los hijos de uno, que están... No, hay una generación que es muy distinta. Así que eso es lo primero que me enseñó. Segundo, es la realidad de los profesores mismos, que es mucho trabajo, y 45 alumnos en un curso, les quiero decir que no es fácil imponerse ahí, lograr que escuchen, lograr que entiendan, lograr que aprendan, es un tremendo desafío. Y naturalmente, ¿cuál es la realidad de la educación? Así que yo te diría que una de las experiencias muy valiosas que he tenido en mi vida. ¿Y cómo estuvo la disciplina en el curso? ¿Le hacían caso Mira, yo o- venía o era recién complicado? saliendo Orlando de ¿Ya? una candidatura presidencial que además fue muy difícil porque la Mm. tuve que tomar a último minuto, después que se habían caído ya 2 o 3 opciones, donde no había casi ninguna posibilidad de ganar, donde no hubo dinero para la campaña, nada. Así que había sido súper, súper difícil esa campaña. Pero aún así, cuando entraba al primero medio me dolía la guata. Porque en realidad, claro, lograr que se sienten, que guarden silencio y que traten de escuchar, ya era un desafío. Eso ya es un desafío. Pero les quiero contar además que el primero medio que yo tuve, porque yo hice clase en una de las escuelas mate, ¿ya? Eh, y resulta que todas las escuelas que son mate, a final de año, hacen el mismo día, a la misma hora, una prueba para todos los colegios en una misma asignatura. Por ejemplo, primero medio en matemática, en todos los colegios es tal hora. Y mi primero medio resultó el mejor de todos los colegios mate. Antes no lo había sido y después tampoco lo volvió a hacer. Así que alguna diferencia yo siempre siento que logré hacer. Pero usted ya había sido Después también va a volver a ser docente. profesor, entonces. ¿Perdón? ¿Va a querer volver a la clase? No sé, veremos en algún minuto. En este momento estoy aquí en la municipalidad muy, muy contenta. Ya. Pero sí, yo había sido docente antes, Sí. Camila, pero en la universidad, que es Eso le bien iba a decir, distinto que fue hacer. docente varios años, partió como profesora, como estudiante ayudante de los profesores, Sí, después se quedó haciendo clase bastante tiempo en la universidad. en la universidad. Por qué decidió hacer este cambio de la docencia a la política y no quedarse a lo mejor en la docencia? Em, la verdad es que me gusta hacer cosas. Me encanta enseñar, me encanta estar con jóvenes, pero también me encanta la acción, el poder hacer cosas, el poder hacer diferencia en la vida de mucha gente. Pero mira, hay tantas cosas que me gustan en la vida. Yo me podría haber dedicado a diseñadora de jardines y me hubiera encantado. Me podría haber dedicado a A la docencia, pianista. a pianista y me hubiera gustado. Hay muchas cosas que me gustan en la vida, pero yo te diría que nada me ha hecho más feliz que estar aquí como alcaldesa en Providencia. Evelyn, no quiero que se me arranque de educación porque quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el ministro Figueroa que los colegios deben abrir sus puertas a pesar de la pandemia? Yo creo que lo tiene que decidir cada comunidad educativa. Nosotros hemos conversado aquí mucho en Providencia, colegio por colegio, Ujú. con los padres y apoderados, con los alumnos, con los profesores, con los asistentes de la educación. Nosotros acá en Providencia tenemos una característica bien especial. El 85% de nuestros alumnos viene de otras comunas y muchos de ellos tienen que viajar una hora ida, una hora vuelta en metro. Y por lo tanto, obviamente que aquí en Providencia el riesgo del contagio es mucho mayor que si tú en realidad caminas 2 o 3 cuadras para llegar a tu colegio, ¿no? Y por lo tanto nosotros aquí hemos decidido que no están las condiciones dadas y nos hemos enfocado muchísimo
en algo que yo aprendí haciendo clase. Cuando estaba haciendo clase, yo siempre decía, si los chiquillos hoy día de verdad ya no aguantan un profe escribiendo en la pizarra, si las cosas han cambiado demasiado, yo sentía en esa época que de verdad tenerlo hasta las 4 o 5 de la tarde con un profe escribiendo en la pizarra era como inaguantable. Entonces, yo en ese minuto pedí que me dieran para matemática 2 horas a la semana en la sala de computación. Y me conseguí un software que en esa época se llamaba Galileo, ahora se llama Pixarrón. Y era la única vez, Orlando, que yo veía a los 45 o a los 44 alumnos que tenía trabajando. Porque la forma hoy día de aprender de los jóvenes es con el celular o es con el computador. Ellos quieren mucho más aprender por sí mismos que uno les esté masticando la materia, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo el año pasado ya había pedido que nos empezáramos a meter como comuna de Providencia mucho más con esta enseñanza a través de plataformas. Y entonces adquirimos, o sea, la licencia, ¿no es cierto?, de este Pixarrón. Y la verdad es que, por ejemplo, hace ya 1 o 2 meses atrás, teníamos alumnos, por ejemplo, de primero medio, que ya habían pasado toda la materia de séptimo, que es el curso donde estaba esa chica, y ya estaba empezando con la materia de octavo. Porque ¿sabes lo que pasa cuando cada alumno aprende a su ritmo? Porque eso es lo que te permite el aprendizaje a través del computador, que cada uno vaya a su ritmo. Y entonces realmente hemos tenido logros bien impresionantes. Obviamente que el profesor ahí empieza a tener una labor muy distinta, que es básicamente de apoyar, es de contestar preguntas cuando alguien no entiende, es de acompañar, es de abrir los ojos, es de entusiasmar, pero ya no es de escribir en la pizarra. Y eso es lo que Hay estamos una, hay, haciendo bien. hay una época de cambio y esa Sí. época de cambio, eh, si yo lo llevo a su contexto personal, en todos estos cambios que hay, usted pasó de Renovación Nacional a la UDI, ahí ha sido en algún momento hasta díscola, ¿no es cierto? ¿Siente en este momento que tiene que cambiar y que tiene que cambiar la UDI o quiere cambiarse de partido y hacer su propio partido? No, yo creo que hay muchas cosas que todos tenemos que cambiar en todo Chile. O sea, la educación, que duda cabe, tiene que cambiar la forma en que se da. Tiene que cambiar, yo creo que una de las cosas que más tenemos que cambiar en Chile es el concepto de equidad. Eso es porque nosotros hemos estado mucho tiempo, ¿no es cierto?, luchando contra la pobreza y nos ha ido bien ahí. Pero justamente esta generación joven, que ya gracias a Dios no nació en la pobreza, ahora es mucho más exigente. Tienen mayores grados de escolaridad que sus abuelos o que sus padres y por lo tanto son más exigentes y quieren, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la gente entre a trabajar por mérito y no por pitutos. Es una generación que ya no acepta ese tipo, ¿no es cierto?, de privilegio y tiene toda la razón de no aceptarlo. Yo creo que, por ejemplo, las mujeres jóvenes hoy día ya no aceptan de ninguna manera el maltrato hacia la mujer o el trato distinto entre mujeres y hombres. O sea, en Chile todavía tenemos diferencias de sueldo muy altos, tenemos diferencias en el trato hacia las mujeres. Las generaciones jóvenes eso ya no lo aceptan. Y me parece muy bien que no lo acepten. Entonces yo creo que en realidad acá ha habido como un aceleramiento del cambio cultural, que yo creo que no es solamente en la UDI, yo creo que es en todo Chile. Y Y además esos cambios son muy puede que positivos. ese cambio haya, los jóvenes, parte de la sociedad fue cambiando, fue evolucionando, perdón, y parte de los partidos políticos o de las cúpulas de los partidos políticos todavía se quedaron No lo han viviendo como en un entendido. pasado, en los 90, por decirlo así. Camila, yo creo que efectivamente una de las cosas más maravillosas de haber hecho clase durante un año es que yo noté muy fuertemente en nuestros alumnos que teníamos ahí en el colegio José Agustín Alfonso, yo noté muy fuertemente ese cambio cultural. Y yo creo que los jóvenes han impulsado y han acelerado un cambio cultural. Por ejemplo, ¿no es cierto? En la gente, digamos, de hasta 35 años, de ahí para arriba, es como normal que la mujer se haga cargo de los hijos,
que la mujer se haga cargo de lavar, de planchar, de cocinar, de barrer, de sacar la basura, de llevar a los niños al colegio, todo eso, y además tenga que trabajar. La gente joven, las mujeres jóvenes, eso ya no lo aceptan. Y me parece muy bien que no lo acepten, ¿te fijas? Entonces, porque por eso es que tenemos tantas mujeres tan estresadas y con problemas de salud mental, porque lo que se le ha exigido a la mujer en Chile, de verdad es muy brutal. Entonces, yo creo, digamos, que efectivamente alguna gente o partidos o parte de los partidos, yo creo que esto es bastante transversal y tiene mucho que ver con las edades de las personas, pero también con las experiencias que han vivido. Yo creo que muchos de ellos efectivamente se quedaron en los 80, en los 90, y hoy día, 2020, es otro país, es otra cultura. Alcaldesa, usted tiene ángel de revolución, de cambio, y por lo que acaba de decir también, pero no me ha contestado la pregunta, ¿qué le cambiaría a usted a la UDI? ¿Está conforme con su En partido la político? UDI, ¿Cómo cree que pudiera la UDI evolucionar y acomodarse a estos cambios o a estas nuevas generaciones? Porque obviamente también tenemos que, la última votación del plebiscito, los jóvenes marcaron una diferencia. Por primera vez llegaron más jóvenes a votar, ¿cierto? sí, Entonces, ¿cómo acomodó a su partido, que es un partido, diría yo, muy conservador, extremadamente conservador, muy pegado a Pinochet como figura, y que no se ha desligado para hacer la civilidad en términos de partido político, con una experiencia de partido, de haber sido mayoritario en algún momento, que cada vez ha ido perdiendo más gente? Con la Así que, juventud más grande del país ¿quiere la tenía la Unión cambiarlo? Demócrata Independiente. ¿Quiere cambiarlo? ¿lo ¿Quiere tiene, dejarlo perdón, qué? igual? ¿Qué dijiste, Camila? Que con la juventud más grande del país que tenía en su entonces la Unión Demócrata Independiente. Sí, yo creo que efectivamente la Unión Demócrata, a ver, en primer lugar, hay distintos tipos de personas en Chile y también los partidos tienen derecho a decidir representar a cierto grupo de personas y no a otros. Yo creo que eso es válido, ¿no es cierto? Y por lo tanto creo que la UDI lo que tiene que conversar bien es a quién quiere representar, qué es lo que ellos quieren ser. Esa discusión todavía no se ha hecho. En el caso mío particular, yo siempre he sido bastante más liberal. O sea, cuando entré a la UDI, yo les dije que yo iba a votar a favor del divorcio y así lo hice. Yo les dije, yo presenté un proyecto, ¿no es cierto?, en que el aborto era permisible dentro de ciertas circunstancias. Voté a favor de la píldora del día después. Entonces, yo siempre he sido más liberal. En el colegio alemán en general éramos bastante más liberales. Esa es la tradición que yo traigo. Pero yo no tengo por qué imponerle mi visión a nadie, así como tampoco la UDI me impuso su visión a mí. Cuando yo les dije que yo iba a votar de esa manera, me dijeron no hay ningún problema. Acá efectivamente caben muchas personas distintas. Así que yo realmente creo que en materia de como lo que se le llama principios, yo creo que cabe una diversidad muy grande. Lo que yo creo sí, en que hay que evolucionar todos, la UDI y todos, es que vamos a necesitar más gasto social, que el tema, ¿no es cierto?, de mejorar las pensiones es urgente, que el tema, ¿no es cierto?, de que las personas no tengan que esperar lo que tienen que esperar hoy día en el acceso a la salud es urgente. Y es urgente también dar un salto muy fuerte en la calidad de la educación pública. Salto que en realidad es súper difícil darlo porque son muchos los profesores, son muchos los alumnos, muchos profesores están acostumbrados a hacer sus clases como la han hecho siempre. Este cambio cultural no es fácil, ¿no es cierto?, para personas que llevan enseñando 20 años, etcétera. Así que pero yo te diría, Orlando, para contestar bien tu pregunta, que en primer lugar la UDI tiene derecho a decidir en qué cree y defenderlo. Y, y creo que es parte de lo que No se siente todos usted los... disciplinada, no se siente disciplinada a los principios de la UDI entonces. A ver, es que lo que Le pasa es que entrega la yo libertad y tiene algunas cosas generales que las comparte, pero otras no las comparte y por otras lo no las tanto... comparto, exactamente, pero además les ¿no? advertí antes de firmar como militantes, eso yo lo advertí. Yo quiero decir, yo en ese minuto les dije, oigan,
yo no sé si ustedes me quieren tener en el partido, porque yo resulta que pienso esto y esto, y me dijeron ningún problema. Entonces, Es porque usted dijo y dejó ver que en algún momento que usted, cuando dijo, ¿quién dijo que yo estuve por el rechazo? Dejó ver que estaba por el no, apruebo. yo no he dicho nunca que estuve ni por el rechazo ni por el apruebo. Y no lo voy a dejar nunca. Lo que pasa es ¿Ya? que ahí como que dieron por sentado que yo había votado por el rechazo. Y yo no voy a Se leyó permitir que entre nadie líneas, dé nada por alcaldesa. sentado. Pero cuando fue lo del plebiscito, dijo una frase que a mí me marcó mucho y que quería evidentemente preguntársela porque dijo que solo esperaba que no la dejaran fuera de este proceso por ser mujer. ¿Por qué cree que Exacto. la podrían dejar fuera por el hecho de ser mujer? Bueno, porque en realidad muchas veces efectivamente a las mujeres nos tratan distinto. O sea, yo creo que para nadie es un misterio, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando en una empresa, incluso en universidades, están buscando rectores, como que siempre buscan nomás entre los hombres. Mira tú, en toda la historia de Chile, nunca hemos tenido una contralora mujer, nunca, Hay nunca. una presidenta, ¿Ah? 2 veces, Una, Pero después de, ahí 2 tengo, veces, después de dos no sé veces después cuánto de tiempo. presidenta. no sé Entonces, cuántos años. sí, claro. Entonces, yo realmente creo que los hombres en general buscan nomás entre ellos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando llegaba yo en marzo y éramos los senadores, ¿no? Yo era una de las senadoras y no era una senadora que no roncara, o sea, yo era conocida y trabajadora, etcétera. Pero siempre cuando se decía, bueno, y el jefe de bancada va a ser tal persona. Y yo decía, bueno, ¿quién tomó la decisión? ¿Cuándo tomaron la decisión? Yo nunca fui jefa de bancada, nunca. En 13 años. Éramos 8 senadores, me podría haber tocado una vez, ¿no es cierto? Nunca. Entonces, yo te diría que todas las mujeres hemos sentido muchas veces que efectivamente nos dejan fuera porque no nos ven. O sea, yo no creo que los hombres lo hagan con maldad. No, no es porque quieran ponernos la pata encima. Están acostumbrados a hacerlo. Esa es la cultura, ¿no? ¿O Y en ustedes ese no sentido dejaron? está hablando, perdón. ¿O ustedes no Orlando, dejaron, alcaldesa? te sentiste aludido. Porque Perdón, esta no es una me estaba crítica. sintiendo disminuido en esta conversación, No, alcaldesa. no, 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 yo yo quería de verdad, preguntarle, en ese sentido, ¿está de acuerdo con el tema de que este nuevo proceso constituyente que se viene, que ya está establecido con paridad, sea así, haya sido así pero establecido legalmente de paridad? total y absolutamente, y me gustaría que hubiese paridad en la Corte Suprema, me gustaría que hubiese paridad en la Corte de Apelaciones, me gustaría que algún día una contralora mujer, me gustaría la paridad, ojalá, en los directorios de las empresas, me gustaría paridad, no, o sea, yo realmente creo que es un momento de avanzar muy fuertemente. Yo les quiero señalar que cuando yo entré recién a la política, ¿no? Bueno, yo soy economista y de hecho eso era lo que me interesaba al entrar a la política, ver el tema de la pobreza, ver el tema de cómo, de la equidad. En eso había trabajado mucho. Sin embargo, cuando me invitaban a la televisión o a foros en radio y qué sé yo, siempre era con otras mujeres y para hablar del aborto y del divorcio. Como que esos eran los temas de las mujeres. Me costó muchos años que de verdad la gente entendiera que yo quería hablar de economía y que no tenía ningún problema en hablar de economía con hombres. Y durante mucho tiempo ni siquiera hablé del tema de la mujer, aunque sí me interesaba muchísimo, porque yo sentía en ese minuto que si yo empezaba a hablar del tema de la mujer, me iban a meter en la comisión de familia para ver aborto y divorcio. Yo en realidad quería hablar Y también de no quería hacer economía, otra de cosa. salud y de otras Y en cosas. los matinales, usted no estaba muy metido en los matinales como Joaquín Lavín, por ejemplo, Francisco Vidal, todos estos personajes que han estado haciendo uso y abuso en algún momento en la televisión. ¿A usted no la invita? Sí, me invitan y muchas ¿Ya? veces he dicho que no. Incluso me invitaron a ser como panelista estable y agradecí enormemente, pero sentí, digamos, que panelista estable no estoy, no tengo el tiempo de estar una mañana completa a la semana, etcétera. Y era súper linda el ofrecimiento que me hicieron, pero yo trabajo, o sea, acá en la municipalidad trabajamos mucho, tenemos un equipo maravilloso, estamos haciendo muchas
Eh, eh, por Hay muchas ejemplo, cosas ahí, ¿eh? estamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos puros liceos monogénero. Ya tenemos el Alessandri, que es mixto, el Lastarria, que es mixto, y ahora desde el próximo año el Liceo 7, que es mixto. Estamos haciendo innovaciones, estamos haciendo cosas distintas. Por ejemplo, uno de los problemas bien graves que tenemos como país, ¿no es cierto?, es la inmensa tasa que tenemos de obesidad. Bueno, el año pasado hicimos un programa piloto en uno de nuestros colegios, bajamos la obesidad de como de 26 a 17%. Entonces, estamos haciendo un programa de renovación de arbolado, pero arbolado y también plantaciones, ¿no es cierto?, en nuestros parques y en nuestros veredones, etcétera, y en las plazas, que no requieran tanta agua, porque el agua se está poniendo más escasa. Entonces, hay tantas cosas que de verdad nos encantan y que realmente no siento que no quiero dedicarme una mañana entera a matinales, pero sí voy muchas veces y me encanta ir. Ya. Alcaldesa, pero ¿cómo va, ya que dijo, por ejemplo, el Liceo Las Tarrias, cómo va cuál es el plan que tiene para evitar la violencia juvenil en los liceos? La violencia juvenil, mucha Mm. conversación. Hay que conversar con los jóvenes. Por ejemplo, cuando recién estábamos acá iniciando el periodo, ¿no es cierto?, de la administración, se tomaron el Liceo Alessandri. Y todo el mundo me decía, no, que tenía que desalojar, y decidimos que no íbamos a desalojar, que íbamos a conversar. Y bueno, una de las cosas que querían los jóvenes era que el liceo fuera mixto. Y le dijimos, sí, ok, va a ser mixto el próximo año. Nosotros les garantizamos, vamos a cambiar todo lo que sea necesario en baños, en camarines, etcétera, va a ser mixto. Y nos entregaron el liceo intacto, no hubo ni un daño, nada. Pero lo más lindo es que esos jóvenes invitaron a todas las niñas que estaban en octavo básico, en los colegios de las municipales, digamos, los invitaron a conocer el liceo, les hicieron un show, las trataron espectacular, y les quiero decir que en un par de horas, ese era un liceo en que nos costaba a veces llenar todas las vacantes. Bueno, en un par de horas se nos acabaron todas las vacantes para mujeres. Y hoy día realmente hay un mucho mejor ambiente en ese liceo que lo que había antes. Entonces yo realmente creo que muchas veces, o sea, siempre hay que escuchar, o sea, yo creo que está cambiando no solamente la cultura de equidad, sino que yo creo que también está cambiando la cultura en el sentido de que tiene que haber mucho mayor participación ciudadana y también participación de jóvenes. Los jóvenes demandan sus espacios. Sí, claro. Y muchas veces, bueno, hay veces que lo que piden no se les puede dar, pero muchas veces sí. Y hay que conversar las cosas que sí y las cosas que no. Es verdad. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con la alcaldesa de la comuna de Providencia, la señora Evelyn Matei, de diversos temas que nos tienen aquí. Pero tenemos que ir a un alcaldesa corte, pero muy breve corte comercial. Y volvemos aquí a más puntos de encuentro en Radio Sinergia. Perfecto.
Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro por la 104.5, también a través de radiosinergia.cl. Ahí nos puede escuchar, pero también nos puede ver a través de nuestras redes sociales. Y seguimos acompañados de nuestros amigos de Motorbel, porque recuerden, ellos son responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. Una empresa 100% local. Hay que seguir privilegiando lo local para que se mantenga y se sustente en el tiempo, y que tiene más de 20 años de presencia en el país. Argomedo 732, ahí los puede visitar cuando se levante la cuarentena acá en Osorno, ¿no es cierto, querido amigo Orlando? Así es, sí, estamos conversando con la señora Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, diría yo, la familia oriunda de Osorno, obviamente, y está en su tierra de sus ancestros. Y estamos aquí digitalmente conversando con ella, en una interesante conversación. Alcaldesa, se dice que el 25 de octubre marcó una etapa importante para los partidos políticos, y la lectura se la quisieron dar los partidos políticos, pero a la larga lo que se está diciendo hoy día es que esta amplia mayoría que vota, ¿no es cierto?, por el acepto, dice que no los une lo que piensan, sino que lo que sienten. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que no es, Sí, son la figura de los partidos políticos la que los va a unir? a ver, yo creo que dentro del acepto, ¿no es cierto?, del apruebo, hay una gama muy amplia. Hay personas que quieren que se refuercen ciertas cosas en la Constitución, otras que quieren que se cambien cosas en la Constitución, otros quieren que se cambie todo el modelo, otros quieren cambiar parte del modelo. Pero lo que hay es un sentimiento de que Chile necesita modificaciones, probablemente que necesita mucho más respeto, que necesita mucho más equidad, que necesita un Estado que los proteja más, sobre todo cuando hay personas, ¿no es cierto?, que han perdido el empleo o que están enfermas o que han llegado a la vejez y no pueden seguir trabajando. Así que yo te diría que básicamente es una emoción de querer cambios. Yo creo que nadie puede negar que efectivamente a Chile le ha ido mejor que a otros países latinoamericanos, pero eso no es suficiente, porque justamente cuando a las personas le empieza a ir mejor y dejan atrás la pobreza y pasan a ser clase media y sus hijos nacen como clase media, las personas mayores no quieren por ningún motivo volver a esa pobreza, y por su parte la gente más joven lo que demanda ahora es otra etapa. Ok, somos clase media, pero ¿por qué son siempre los mismos los que son gerentes? ¿Por qué son siempre los mismos los que son diputados y senadores? ¿Por qué son siempre los mismos los que ingresan por ejemplo, a trabajar en municipalidades o en la administración pública? ¿Por qué para entrar a la administración pública yo tengo que ser hijo de, o pertenecer a tal partido, o ser pareja de? O sea, ¿por qué no puedo entrar yo, que estudié una carrera, que me saqué la mugre, que mi familia, ¿no es cierto?, tuvo que hacer mucho esfuerzo para que yo pudiera ir a la universidad, y resulta que no puedo entrar a la administración pública porque no soy ni hijo de, ni del partido de, ni nada? Entonces, yo creo que en realidad, justamente el hecho de que hoy día tenemos una clase media mucho más fuerte, más grande, más extensa, esa clase media empieza a pedir que no hayan tantos privilegios, que no hayan tantos pitutos, que haya más respeto por el mérito, y que haya más equidad. Y ¿sabes qué? Es bueno que en el país se plantee eso. Siempre he admirado muchísimo, bueno, obviamente por razones familiares, yo sigo un poco qué es lo que ocurre en países como Alemania, etc. En esos países realmente hay mucho mayor equidad, y se ha puesto énfasis en la equidad ya después de la Segunda Guerra Mundial, y yo te diría que antes todavía. Y son temas que nosotros tenemos que abordar como sociedad, claramente. En ese sentido, que ha hablado harto del tema de la equidad, que colocó el tema de también la administración pública, ¿cree que no hay equidad
con respecto a los sueldos que existen. Primero, los sueldos que existen entre la administración pública y el sector privado. Por ende, mucha gente quiere llegar al sector público porque los sueldos son más elevados que en el sector privado. Y dos, en el sentido, esta figura que tiene el sector público de los honorarios, los contratas, los plantas, que genera que los plantas muchas veces no pueden ser removidos porque hay que hacerle 1, 2, 3 sumarios, genera no equidad, ocupando esa palabra con respecto a lo que ocurre en el sector privado, que siento que el público debiera ser más regulado, de que oye, si alguien no hace bien la pega en cualquier parte, se le desvincula. Pero muchas veces en el sector público no se puede. ¿Por qué? Porque ese alguien a veces es hablante y no se le puede mover. ¿Debiera modificarse el sistema público en este país? Claramente se tiene que modificar el sistema público. El sistema público siempre pagaba menos que el sector privado, pero ahora se revirtió. Hoy día el sector público paga más que el sector privado. Y como tú dices, hay una tremenda diferencia entre estar a honorario, a planta y a contrata. Muchas veces, digamos, la broma, yo no estoy diciendo que siempre sea así, muchas veces la broma es que en realidad son los honorarios los que más trabajan, la contrata harto también porque quieren pasar a planta y que en la planta, digamos, es donde menos se trabaja. Es una broma, es una caricatura. Pero la verdad es que se da ese tema de que hay algunas personas que efectivamente cuando entran a planta ya no le ponen el mismo empeño que le ponían cuando estaban a honorario. Me parece que debiera haber un régimen único y que debiera ser un régimen bastante parecido al sector privado. Creo que los salarios deberían ser bastante parecidos también. Pero yo también quiero señalar que hay instrumentos que hoy día se podrían. Por ejemplo, nosotros acá en Providencia hemos ido introduciendo cada vez más las contrataciones mediante concurso. Creo que es lo más sano. Nosotros acá hemos empezado a decir, ¿saben qué más? No pueden seguir entrando parientes de, porque no corresponde. Hemos ido bajando las horas extraordinarias de la gente que gana menos, perdón, de la gente que gana más. Y creo, digamos, y también no le damos 7 a todo el mundo, porque ustedes saben que en la administración pública hay todo un sistema de calificaciones, pero olvídense el escándalo si uno no le pone puros 7 a todo el mundo. Y acá, en el fondo, nosotros hemos dicho, no todo el mundo tiene 7, no es así. Y de hecho, hay al menos una persona que se fue por nota. Que eso antes era impensado. Entonces, hay algunos instrumentos, pero los instrumentos son muy pocos. Y efectivamente, dado que los salarios son más altos hoy día en el sector público que en el sector privado, por eso que es tan importante que las personas puedan entrar por mérito y no por pituto. Creo que el tema de los pitutos es algo que ya Chile no lo aguanta. No lo aguanta, no más. Hay varias cosas, alcaldesa, que ya no se están aguantando. Y obviamente pareciera ser que esta salida política que se dio a través de hacer una nueva constitución podría elevar un poco las esperanzas o sacar un poco de aire a toda a una sociedad totalmente comprimida y totalmente llena, ¿no es cierto?, de lo que usted ha estado relatando. Alcaldesa, usted dijo algo que me quedó en la retina y no puedo dejar de no preguntárselo. Usted habló, ¿no es cierto?, que Chile debería estar, siendo un Estado moderno, debería ir apuntando a una especie de Alemania. ¿Usted se siente entonces socialdemócrata? No, Alemania cuando se desarrolló no fue con la socialdemocracia. Alemania se desarrolló con la economía social de mercado. Es un error pensar que todos esos países son socialdemócratas. Hoy día Merkel no es socialdemócrata, pero ella piensa tal cual yo lo he señalado, ¿no es cierto? Lo que sucede es que hay una visión bien distinta entre Estados Unidos y sobre todo el norte de Europa de cómo debieran ser las sociedades. Claro, en Estados Unidos y también en Alemania se cree en el mercado, absolutamente, ¿no? Pero en Alemania y en muchos otros países, Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suiza, en fin. Hay una preocupación muy grande porque nadie se queda atrás. Hay una preocupación y Hay una intervención más fuerte del Estado, entonces. ¿Qué le falta a Chile para no ser tan fuerte? Porque no es fuerte. En primer lugar, en esos países son muy estrictos con el robo que se da en los municipios y en el Estado. Nosotros hemos estado remecidos como país con un escándalo tras otro, en que se han visto envueltos, ¿no es cierto?, personeros de distintas reparticiones públicas. De hecho, me ha tocado querellarme en muchas de esas y una vez terminé pagando yo. Me acuerdo que fui una de las querellantes por el caso F, ¿se acuerdan cuando internaron esos vagones de trenes usados de España? Bueno, me querellé y terminamos pagando nosotros las costas, porque fíjate que salieron todos libres de polvo y paja. Presentamos querella también cuando era ministra, con un escándalo, pero que era brutal, con todos los exonerados políticos falsos, que se llevan miles de millones de pesos todos los años en pensiones que son falsas. No ha pasado nada. ¿Por eso usted no quiere que Pablo Longueira esté entonces postulando la presidencia de la UDI? Yo tengo la impresión que nadie que tenga algún tema pendiente con la judicatura debiera ser, no me estoy refiriendo solamente a Pablo Longueira, nadie que tenga temas pendientes con la justicia debiera postular a ese tipo, porque es posible que salgan libres de polvo y paja. Pero ¿sabes qué? No es bueno que estén como presidente de un partido dando explicaciones todos los días. No le hace muy mal al partido. Y en ese sentido, ¿cómo ve lo que sucedió con este, entre comillas, perdonazo de Penta que se conoció hace un par de días, de que los perdonan con 1.400 millones de pesos, producto del fraude del fisco también por costas? A ver, yo en ese caso no sé cuál es la norma. Yo no sé si fue un perdonazo o si esa era la norma que correspondía aplicar. No lo sé, no soy especialista en impuestos, no me gusta hablar de temas que no conozco, pero lo que sí vengo hablando hace muchísimo tiempo, que Chile tiene una mano demasiado laxa, demasiado suelta. O sea, uno ha visto, ¿no es cierto?, parlamentarios que recibieron platas políticas que no correspondía y no ha pasado nada. Uno ha visto, ¿no es cierto?, muchos fraudes en los cuales yo personalmente me querellé y en la mayoría no ha pasado nada. Bueno, en el caso de los generales de carabineros y de ejército, al parecer sí se está investigando. Pero ¿por qué se investiga solamente al ejército y a carabineros cuando eso mismo ha ocurrido con los políticos, ha ocurrido con partidos políticos, ha ocurrido en muchas otras cosas? Mire usted hoy día el escándalo que fui una de las que denuncié, digamos, que ha ocurrido con las luminarias, el cambio de luminarias. Fíjese que cuando recibo, ¿no es cierto?, el resultado de la licitación, yo lo miro y digo, ¿sabes qué más? Esto es muy raro. Mírenme tales y tales cosas. A los 2 días me trajeron los resultados y yo dije, esto es fraude, claramente. Hicimos nuevamente la licitación en Providencia, me salió exactamente por la mitad. 1.500 millones de pesos nos permitía, con el primer licitación, cambiar solamente la mitad de las luces LED en la comuna. Con los mismos 1.500 millones de pesos, con la segunda licitación, pudimos cambiar todas las luminarias de toda la comuna, de hecho ya están todas instaladas. Entonces realmente, pero a otros municipios pagaron 11.000 millones. 11.000 millones y no pasa nada tampoco todavía. Entonces realmente yo lo que siempre vengo diciendo, hay mucho robo en el sector público, hay mucho robo en las municipalidades, hay mucho robo también en el sector privado con el tema de las colusiones y eso en Alemania no se aguanta, no se permite. Eso es el primer cambio, ¿no es cierto? Porque en realidad uno o sea, el tema de la corrección en el uso de los dineros, porque fíjese que acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo me acuerdo haber estado conversando sobre todos estos
dineros que se dieron para mejorar la calidad de la educación, ¿no? Las platas CEP, los fondos FAEP, que son para alumnos vulnerables o para la enseñanza pública. Bueno, llegué aquí a la Municipalidad de Providencia y resulta que hay 7.000 millones de pesos que no están, que se recibieron, no se gastaron en lo que debía y tampoco están en la caja. Y todavía estamos en juicio. Pero, o sea, realmente una de las cosas que más nos faltan como país es la fiscalización severa y también, ¿no es cierto?, que todo el sistema judicial se tome el tema muy en serio, probablemente el Poder Legislativo también, porque muchas de las penas, ¿no es cierto?, por cohecho son casi una broma. En Alemania te puedes pasar muchísimos años en la cárcel. Aquí no pasa nada. Es que el que roba menos, la cárcel está, pero el que roba con corbata, la cárcel no está para él. Clases de ética, como sucedió alguno. Claro, Clases de ética, como les pasó a alguno. Tenemos una visión que nuestro país está absolutamente corrompido. Parte de eso dijo el actual presidente en algún momento en su campaña, que iba a haber la reforma a la administración pública. De la reforma a la administración pública o la modernización a la administración pública no hemos tenido noticias. Mi pregunta está... a ver, pero se ha ido avanzando algo, Orlando. No, se ha ido avanzando. Pero poquito. Algo se ha avanzado, pero falta muchísimo, sí. Alcaldesa, mi pregunta iba orientada hacia otro lado, en una escala de 1 a 10, donde 10, ¿no es cierto?, es 100% de acuerdo. ¿En qué nivel de esa escala usted se colocaría cuando le pregunto qué tan cerca o qué tan lejos está del presidente de la República? Lo que pasa es que el presidente de la República en realidad no ha podido legislar. Y ese es otro de los problemas que tenemos en Chile. Él efectivamente fue electo con una alta mayoría, pero tiene minoría en ambas cámaras. Y por lo tanto, muchas de las propuestas legislativas no han podido salir a flote. Él tiene una reforma, por ejemplo, tributaria. Él ha propuesto una reforma previsional, pero llevamos 3 años discutiéndola y todavía esas leyes no salen. Por eso que creo que una de las cosas que hay que cambiar con la nueva Constitución es el régimen político. Nosotros no podemos tener un presidente de la República que tenga minoría en ambas cámaras porque de verdad no puede gobernar. ¿Unicameral, Entonces, dice usted? ¿Cómo? ¿Unicameral podría ser? De todos modos, unicameral. De todos modos, ¿Primer unicameral. ministro y no con presidente? Puede ser con primer ministro, podría ser, no sé, un sistema parlamentario, pero eso es como poco... O sea, Chile tiene una tradición tan larga de presidencialismo que lo veo súper difícil, pero sí perfectamente podría ser un semipresidencialismo. Pero la verdad es que en ningún país funciona un sistema político en que el que gobierna y el que tiene todos los poderes, porque en Chile el presidencialismo es muy fuerte, a su vez no puede hacer nada porque tiene todo el Congreso en contra. Y le quiero decir que cualquier presidente que salga electo, cualquiera, del partido que sea, va a tener el Congreso en contra, sencillamente porque hay 15 partidos inscritos y hay como 10 más en vía de inscripción. Entonces, en ningún país existe ni puede existir una figura en que el presidente tiene todos los poderes, pero al mismo tiempo no puede hacer nada porque el Congreso está en contra. Así es, No alcaldesa, entonces puedo... Entonces no te puedo contestar tu pregunta porque en realidad... ¿De 1 a 10 usted está en 10? No puedo inferir eso. ¿En qué lugar? No, lo que pasa es que hay tantas dimensiones. Si tú me dices, por ejemplo, en la dimensión, ¿no es cierto?, de cuidado del ambiente o de cuidado o sea, no te puedo decir no más de 1 al 10 porque son muchas las dimensiones. En uno puede estar de acuerdo, en otras no tanto. Yo, por ejemplo, hubiera nombrado mucho más ministros que vinieran de regiones o que vinieran de colegios públicos. Claro, eso lo hubiera hecho distinto. En otras cosas, a lo mejor estoy muy de acuerdo. Así ¿Cree que está muy marcado también cosas... ese tema? ¿Cree que está muy marcado ese tema que son como todos los ministros, los subsecretarios o el 80% de Santiago y de una sola universidad? Porque si vemos de dónde han estudiado, como que todos vienen de la misma universidad, claro, y no existe variedad de otras universidades.
Ese es un tema que a mí me, me toca mucho, porque fui diputada por San Antonio y porque fui senadora por la región de Coquimbo. Entonces uno ve, ¿no es cierto? Uno siente ese como abandono, ese sentir que llegan a Santiago y nadie los conoce. Es muy difícil llegar a los círculos que en el fondo detentan el poder. Ese tema para mí es muy importante, tanto como el de las mujeres. A las mujeres también nos cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, llegar a las posiciones que de alguna manera ejercen el poder. Ocurre lo mismo también con personas que nacieron en Santiago, pero que no son de Las Condes y no son de los típicos 7 colegios, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí un tema de sentir que uno no es escuchado o que no puede llegar, que probablemente yo como mujer lo siento mucho más fuerte, ¿no es cierto? A pesar de que vivo en Las Condes, pero probablemente lo siento más fuerte porque soy mujer, por lo tanto de alguna manera una minoría, porque además he representado regiones y distritos que no están en Santiago, y por lo tanto quizás soy mucho más permeable a esa sensación de no ser escuchado. En ese sentido, debería eliminarse el tema de que muchas veces vemos a candidatos, más que a diputados, a senadores que son enviados a regiones para ser candidatos y debieran ser propiamente tal los candidatos a cada uno de los cargos públicos propios de las regiones. A ver, yo fui diputada por San Antonio y le aseguro que era la diputada que más trabajaba. Y fui senadora por la región de Coquimbo y yo le ponía 60.000 kilómetros o 70.000 kilómetros al auto todos los años. O sea, yo creo que tiene mucho más que ver con la persona que de dónde es oriundo, porque también vi a varios diputados o senadores, ¿no es cierto?, que eran de una región, pero que en realidad se dedicaban, no sé, pues, a tomar mate. A otro tipo de cosas. Evelyn, si yo estoy haciendo un cuadrito aquí, dice Chile Vamos, con excepción de uno que no sé si está tan cerca o tan lejos de José Antonio Caz, pero tengo Joaquín Lavín. Dícese, ¿no es cierto?, que Joaquín Lavín arranca las carreras presidenciales, pero después tiene una llegada bastante difusa, por decir algo. Mario Desbordes es el candidato que ha estado saliendo últimamente y de hecho ya anunció hoy día que en marzo renuncia a ministro. Y creo que llegó a acuerdo con el presidente. Está Sebastián Sijar, que está hoy día siendo nombrado. Y está Evelyn Matei, la única mujer en este contexto de 4 o 5 precandidatos. ¿Usted le va a competir en una primaria? ¿Les va a ganar a ellos? ¿Va a tener esa fuerza para ir en el igual, indistintamente si es mujer o no es mujer? Pero obviamente que tengo que reconocer que hoy día las mujeres, cuando tienen el poder, se esfuerzan el doble por hacerlo bien, y lo hacen bien. El triple. O el triple, ya, ok. Pongamos el triple. ¿Les va a ganar en la primaria? No lo sé, es algo que tiene que decidir la ciudadanía. Lo que sí me gustaría poder competir en la primaria. Y además yo me alegro enormemente que vayan surgiendo nuevas candidaturas y nuevos rostros. Súper importante, nuevos rostros. Y, por ejemplo, Mario Desbordes no nació en Las Condes y no fue a uno de los 7 colegios. Y eso es maravilloso. Sichel, además, viene de otros partidos, de partidos que hoy día están en la oposición. Y eso también es maravilloso. Yo siento que todas estas instancias, en que hayan mujeres, en que hayan personas que vienen de otros ambientes, gente que viene de otros partidos, eso nos enriquece. Creo que aquí lo más importante es entender que tenemos que abrazar la diversidad, abrazarla, quererla, respetarla, valorarla. Por ejemplo, nosotros acá en la municipalidad, en Providencia, de los 10 concejales, 6 son como de la alianza a la que yo pertenezco, ¿no? Y 4 no. Yo podríamos, ¿no es cierto?, aprobar todo al tiro y no escuchar nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca. Siempre se discute, se escucha, y lo que yo estoy convencida es que cuando uno escucha a la oposición, pero la escucha de verdad, tratando de escuchar con el
no solamente con los oídos abiertos, sino que con el corazón abierto y con la mente abierta, al final las soluciones son mucho mejores. Porque cuando una persona estudió economía, tiene como una cierta estructura mental. Cuando una persona estudió arquitectura, ve las cosas de otro punto de vista. Cuando una persona estudió medicina, o sea, lo que uno ha vivido, lo que uno ha estudiado, te hace ver la realidad y uno ve partes de la realidad, no la ve completa. Entonces, en la medida que se conversa entre gente que es diversa, que ha tenido distintas vivencias, que ha tenido distintos estudios, obviamente que la toma de decisiones se hace mucho más rica. Y eso es lo que yo creo que está reclamando Chile. Pero usted está pecando de modesta, de humilde, porque le dio todas las características al resto de candidatos, pero no dijo ninguno de usted. ¿Cómo se autodefiniría usted para poder ganarle a estos 1, 2, 3, 4 hombres? A ver, yo creo que yo ya soy tan conocida, ¿no? La gente me conoce con mis defectos y con mis virtudes. Yo creo que cuando le preguntamos a la gente qué es lo que opinan de mí, en general lo primero que dicen es que soy trabajadora, que soy inteligente y que soy honesta. Y eso a mí ya me llena de alegría. De ahí a que yo tenga o no tenga las capacidades, me parece que es como de mal gusto que yo empiece a salir a vender. Eso es algo que va a tener que decidir la ciudadanía. Pero el hecho de estar en una alcaldía, que la ciudadanía tenga varias opciones distintas. Ya, pero Evelyn, el hecho de haber sido, no sé, ha estado metida fuertemente en la política, pero en la otra política donde habían acuerdos, donde funcionaba distinto a lo que es hoy día. Tiene una experiencia ahí, pero tiene una experiencia también en este país chico llamado Providencia. ¿Cree usted entonces que eso le da energía suficiente, un background para poder llegar a ser un buen o una buena presidenta? A ver, yo creo que desde el punto de vista de vivencias, en realidad hay poca gente que tenga una variedad más que la que yo he tenido, ¿no? He sido profesora, como les decía, ¿no? He sido diputada y senadora por regiones y también por Las Condes. He sido alcaldesa, que te da una visión totalmente distinta. Fui ministra del Trabajo. Así que como que he tenido la suerte, obviamente diputada y senadora, he tenido la suerte, la inmensa fortuna de estar mirando nuestro país desde muchos puntos distintos, ¿no? Tanto desde regiones, como desde la vivencia de ser mujer en vez de hombre, como desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de haber representado lugares muy ricos, pero también lugares donde hay tremenda pobreza. Recorrí muchísimo, así que sí, efectivamente tengo muchas vivencias. Ahora, si eso la gente lo valora o no, no soy yo quien la que... ¿Usted siente que tiene una alta sensibilidad social? ¿Cuál es, a su juicio, es lo más malo que usted podría tener o que le cuesta controlar? ¿Es de mecha corta? Pero... Alcaldesa, ¿es de mecha corta? Digan, yo soy súper paciente, ¿ya?, y muy dada a la conversación y a escuchar a mucha gente distinta y a deliberar teniendo en cuenta muchos puntos de vista distintos y a ver cómo los puedo integrar y cómo lograr, ¿no es cierto?, una mejor solución. En eso, cualquier persona que me conozca, que haya trabajado conmigo, sabe que sé escuchar, sé de verdad escuchar y sé trabajar en equipo. Hay ciertas cosas que me paran la pluma, pero al tiro. Pero al tiro. La injusticia me para la pluma, pero me la para. Me da mucha rabia cuando veo que en el fondo le están mintiendo a las personas o le están creando falsas ilusiones, porque creo que es de alguna manera reírse de ellos. El robo de platas públicas, pero es que no lo tolero, ni de platas privadas tampoco, en el sentido de cobrarle más a personas. Así que en algunos casos soy mecha corta, pero creo que además soy mecha corta en aquellas cosas que uno debe ser mecha corta, pues. Si uno no puede estar tolerando que le estén mintiendo a la gente, no puede tolerar uno que le estén robando a las personas,
uno no puede tolerar, ¿no es cierto?, que el cinismo, la promesa falsa. Así que en realidad esa mecha corta que, claro, cuando un hombre se enoja, ¿no es cierto?, es porque tiene carácter. Cuando una mujer la que se enoja o dice un garabato es porque es histérica, ¿no es cierto? Yo me considero una persona a mí lo que más me gusta es reírme, trabajar en equipo. Nos reímos mucho acá, trabajamos muy duro, pero yo siento que además cuando uno no se ríe y no goza lo que hace, la gente no es capaz de dar lo mejor. Así que esa característica de que como que yo soy enojona y garabatera, sí, a veces me enojo y a veces digo garabato. ¿Y qué? Pero si ustedes me dicen, ¿es el estado normal? No. Pero lo que pasa es que esas son caricaturas que se levantan de las mujeres. De verdad. No hay tanto. Alcaldesa, ¿podemos Evelyn asumir Matei, entonces que va sí o sí a una precandidatura en primera instancia presidencial? Eso es lo que, por ahora sí, como les digo, todo esto tiene mucho que ver con cómo se vayan dando las cosas. Yo no soy de las personas que tiene tremendas ambiciones, que he decidido que quiero ser candidata presidencial a cualquier costo. O sea, yo creo que soy una persona como bastante sensata y que vamos a ir viendo cómo van las cosas. En este momento sí, ese es mi deseo, esa es mi decisión, pero al final la vida siempre también tiene tantas cosas que decir. Así que si ustedes me preguntan ahora, sí. Pero si me hubieran preguntado hace 3 meses atrás, le hubiera dicho no. Como es parte de la política. Las circunstancias cambian, la vida cambia, pero nunca he tenido esa ambición de lograr algo con codazos, con rodillazos, a cualquier costo. No soy así, nunca he sido así. Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, le agradecemos sinceramente que haya estado con nosotros aquí en Osorno en Radio Sinergia, compartiendo estos ratos de reflexión, de conversación, y también, ¿no es cierto?, nos dio la oportunidad de poder conocerle más, y creemos en su sinceridad, y le deseamos mucha suerte y que le vaya muy bien en todo este camino que usted se está trazando. Suerte, alcaldesa, y gracias por estar acá. Muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros aquí en Osorno, en Radio Sinergia, en Punto de Encuentro. Camila, Orlando, muchas gracias por permitirme estar ahí. Yo quisiera decir además que le vaya bien a Chile. Estamos en un momento delicado, en un momento especial. Eso es mi mayor deseo, que le vaya bien a nuestro país y a todos nuestros habitantes, ciudadanos. Muchas gracias, alcaldesa. Que esté muy bien, cuídese. Y tenemos que irnos, porque llegó el fin de nuestro programa y estamos también llegando como al fin de la tarde ya. Pero el fin de semana también, y el fin de semana viene bueno. Nos encontramos. Con buen clima, sí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. El lunes. 18:30 horas. Exacto. Nos despedimos de nuestros amigos de Motorbell. Recuerde, Argomedo 732 acá en Osorno. Vaya, visítelos, ofrecen mantención y reparación de vehículos y una serie de otros servicios también. Imprenta Printus, no se olvide de ellos. Cualquier cosa que desee imprimir, vaya donde ellos. Y ojalá termine pronto esta cuarentena para ir a disfrutar a Del Piero Restaurant. Así es. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao. Nos vemos, chao.